Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. El impacto de la reforma laboral. La nueva iniciativa propuesta por el gobierno reduce la jornada laboral, limita las horas extra y fija nuevas reglas para la contratación. Además, encarece los despidos y eleva los recargos nocturnos. Analizaremos sus efectos con Jair Viana, del Centro de Pensamiento Libertank. El panorama de la vivienda en el país. Muchos colombianos se quejan por el déficit de viviendas para comprar, tanto nuevas como usadas. Además, aseguran que hay alzas en los precios. ¿De qué magnitud son estos problemas? Lo analizaremos con Mauricio Torres, gerente del portal inmobiliario ciencuadras.com. Nuevo impulso al sector papicultor. La ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, entregó detalles del plan de ordenamiento productivo para el sector de la papa, el cual busca incentivar la producción, el consumo y también la exportación. La estrategia está diseñada para los próximos 20 años. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos analizando uno de los temas más importantes de esta semana, la nueva propuesta de reforma laboral que el gobierno radicó ya ante el Congreso de la República. Para analizar todo este tema, quiero saludar al doctor Jair Viana, jefe de investigaciones económicas del Centro de Pensamiento Empresarial Libertank. Bienvenido, buenas noches, ¿cómo ha estado? Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Víctor, muchas gracias a ti por la invitación a tu programa. Bueno, el contrato a término indefinido será la regla, aunque se permiten otros tipos de contrataciones, pero de manera temporal. Mire, es la regla, pero también se permiten contratos a término fijo hasta por 3 años. Hay también límites a la subcontratación y hay ciertos contratos específicos. Esto, digamos, en términos generales, ¿cómo lo ven ustedes? Pues lo principal es que esto es una muestra de la pérdida de libertad que se le quita a los empresarios. Nadie conoce mejor su negocio que los empresarios y el quitarle las alternativas de elegir determinados tipos de contratos que se pueden adecuar mejor a la realidad de su empresa, su emprendimiento, lo único que hace es obligar a los empresarios, principalmente los pequeños y los medianos, que no se pueden soportar estos contratos a término indefinido como regla general, a que directamente se vayan a la informalidad o que lastimosamente cierren sus puertas. O peor aún, que no se puedan expandir y no se generen nuevos empleos, porque no hay cómo sufragar o soportar los contratos a términos indefinidos, que son los más costosos en el país. Entonces, lo primero es que este tipo de contratación y dejarla únicamente en término indefinido como regla general, lo que hace es quitarle libertad a los empresarios y les elimina las alternativas que ellos pueden tener a la mano para poder operar en el sector formal en Colombia y ser más competitivos no solamente con las empresas del país, sino con las empresas del mundo. Otro tema importante de esta nueva reforma versus la primera reforma, la que se hundió en el semestre pasado, tiene que ver con las plataformas digitales, tipo Rappi, por ejemplo, y ahí se abre la posibilidad para tener 2 tipos de vinculaciones de los rapitenderos, por ejemplo, para citar, digamos, el interés que ha suscitado este tema en algunos sectores del país, como por ejemplo los rapitenderos. Tienen la posibilidad de estar vinculados directamente con la compañía o de seguir siendo independientes. Y el gremio Alianza IN dice que está de acuerdo con esta medida, que lo ven muy bien, que lo apoyan. ¿Esto le parece a usted un poco más razonable frente a lo que se planteó en la reforma laboral 1.0? Comparado con la anterior, es mucho menos grave, sí, pero sigue siendo grave. Es como decir que inicialmente nos iban a cortar un dedo, pero ahora solo nos van a arrancar una uña. Es preferible que nos arranquen la uña, pero igual va a doler. Que existan estas 2 alternativas, pues es un gran avance respecto a lo que se tenía en la reforma anterior, en la propuesta anterior, que era directamente vincularlos a la empresa y incrementar el costo gigantescamente y generar mucho desempleo. Sin embargo, hay que también tener claro que las plataformas, aunque se pueden adecuar a este sistema de poder tenerlos contratados directamente o que ellos sean independientes, pues aquí lo primero es que se repartió la carga. Una carga la asume la empresa, otra carga la asume el trabajador o el repartidor de las plataformas. Sin embargo, pues también les va a disminuir la cantidad de recursos disponibles que ellos tengan y todo esto pues se reflejará en los precios que vamos a tener que pagar todos los consumidores. Es decir, es mejor que la que se tenía, pero sigue siendo negativa.
pues no nos cortaron el dedo, pero nos arrancaron la uña. Pero eso es un tema bastante importante. Es decir, si un rapitendero se hace al mes en la modalidad de independiente, se hace al mes, no sé, 1.500.000 pesos, ¿debe sacar de ese 1.500.000 pesos un pedacito para pagar su propia seguridad social? Una parte la pagará el empresario, sí, el 40%, y el 60% adicional lo debe cubrir el trabajador. Y ya cuando es directamente vinculado es al contrario, la empresa cubre el 60% y el trabajador el 40%. La carga se reparte, pero sin embargo sigue siendo una carga pesada para los hombros de tanto los trabajadores como de los empresarios y emprendedores que ingresan a las startups como tipo Rappi o estas empresas de repartición, de repartir productos de domicilios para poder salir adelante y crecer y ser competitivas. Bueno, aquí tenemos otra gráfica con varios puntos adicionales de la reforma laboral que tienen que ver con salarios, con pagos, con la jornada laboral. Y habla un artículo sobre una semana laboral, por decirlo así, de 42 horas. ¿Usted entiende de aquí que se empezaría a aplicar una medida que ya se está aplicando gradualmente de reducir la semana laboral en Colombia de 48 a 42 horas? Actualmente se está aplicando, pero llegaremos a las 42 horas en el año 2026. ¿Usted entiende de esto que se aplicaría inmediatamente? Ese es el artículo que genera confusión, pues no hay bastante claridad en si se va a continuar con la progresividad, que es ir disminuyendo una hora determinado periodo de tiempo, o se va a ejecutar de tajo. Si somos coherentes con lo que ha dicho el gobierno y las medidas que se han venido tomando, suponemos que es la continuación de lo que se lleva a cabo, es decir, que sea progresivo, que al 2026 lleguemos a 42, pero que no sea de tajo. Si es de tajo, ahí falta claridad por parte del Ministerio del Trabajo. Si es de tajo, pues lo que va a generar es un choque tremendo en las empresas y va a aumentar la ineficiencia, la improductividad, y pues va a generar también muchos problemas a nivel de oferta para todos los ciudadanos. Bueno, ¿cómo ve estos otros puntos usted? Horas extras, máximo 2 diarias. El recargo nocturno arrancará con esta reforma a las 7 de la noche. Actualmente, hoy en día, el recargo nocturno arranca a las 9 de la noche. Y los dominicales, que hoy se pagan sobre el 75% de la hora trabajada, ahora llegarán esos recargos dominicales y de festivos al 100%. Este paquete de medidas, ¿cómo podrían impactar al mercado laboral? Víctor, lo primero es que esto parece algo sacado de un cuento de hadas, es una fantasía. Es como la Cenicienta que le hicieron un hechizo para poder ser una princesa que no era, de ir a una fiesta que no la invitaron. Y después a las 12 de la noche el hechizo acabó y el príncipe descubrió realmente que la que él creía que era una princesa, pues realmente no lo era. Lo mismo ocurre con esta reforma laboral. Intentamos simular las condiciones laborales que tienen países supremamente desarrollados y supremamente ricos y productivos y traerlas a Colombia. No estamos viendo las cosas como son. Ese hechizo que están lanzando ahí no va a funcionar, y cuando llegue las 12 de la noche, a la hora de la verdad, cuando se apruebe la reforma, si se aprueba tal como está, lo que nos vamos a encontrar es que, tal como la Cenicienta, vamos a perder todo el encanto. Vamos a quedar con menos empresas, menos fuentes laborales, menos oferta laboral, y va a ser mucho más complejo formalizar a los informales. Así que estos incrementos, aunque suenen muy bonito, ponen desventaja al empresario frente al trabajador, y se parece más bien como un tratado en contra de los empresarios, arrancando desde la presunción de que el empresario siempre es culpable y es un explotador, cuando en realidad el fruto del bienestar en Colombia es la muestra de la armonía que ha existido entre el capital, los empresarios y los trabajadores para construir el país que tenemos. Así que esto lo que hace es incrementar arduamente los sobrecostos laborales y aumenta los cargos patronales para las empresas. Hay que entender que entre más pequeños son los ingresos de una empresa, más alto es el costo de formalizarse. Incrementar estos costos, pues, se les encarece muchísimo más a las pequeñas empresas para que puedan crecer. Se les impide crecer, se les impide contratar y se les impide generar empleo y bienestar para todos. Doctor Viana, hay otro tema bastante importante que tiene esta reforma laboral, y es un capítulo relacionado con los despidos. Para esos despidos sin justa causa, las indemnizaciones para el empresario serán mucho más costosas, esto en beneficio del trabajador frente a lo que tenemos hoy en día. Por ejemplo, un trabajador de 6 años tendría una indemnización de 300 días. Ahí hay unos cálculos a veces difíciles de entender, pero digamos, se vuelve más costoso despedir al trabajador. Y cuando el despido es con justa causa, pues se tienen que hacer procesos mucho más robustos para encontrar esa justa causa y poder despedir al trabajador. ¿Qué interpretan ustedes? ¿Cómo ven estas medidas?
En Colombia de por sí ya es costoso terminar un contrato laboral de cualquier tipo. Lo que hace la reforma es incrementar, no poquito, muchísimo más los costos de despido en el caso del despido sin justa causa o incluso con justa causa, porque hay unos procesos en los cuales se puede abrir la lupa y empezar a buscar una serie de salidas para que el empleador pague unas multas adicionales. Lo que vemos aquí es que incrementar el costo de despedir a una persona, pues también es incrementar la resistencia para que sea contratada en otro lugar. Si es difícil conseguir empleo ahora en Colombia tenemos 2,5 millones de desempleados que todos los días salen a la calle a buscar empleo y no lo logran encontrar, los empleadores se la pensarán más de 2 veces a la hora de contratarlos. Pues en caso de que contraten a una persona y la tengan que despedir por una razón válida o una razón, ya sea de caso de cierre de la empresa o liquidación, pues van a tener que pagar unos saldos muy grandes a los que venían pagando para poder terminar esa relación contractual. La eliminación de los otros tipos de contratos o el impedimento de que los puedan contratar con otras figuras aparte del contrato a término indefinido, lo que hace es generarle mayores barreras a los empresarios, a los emprendedores para generar empleo y a los informales y a los desempleados para lograr emplearse. Esta reforma no está pensada para los trabajadores, porque los trabajadores también son los informales, los de trabajadores potenciales que son los desempleados. Está más bien pensada para los sindicalistas, para los líderes sindicales que ya están empleados. Están dejando por fuera más de 11 millones de personas que no tienen empleo, que están buscando activamente, que están trabajando en la Doctor informalidad Viana, y que están reformando por ejemplo, el tema sí. del que hablamos de Rappi, y es uno de los temas más importantes, me parece a mí, por ahí he visto en redes sociales, se va a permitir la cotización por tiempo parcial trabajado, es decir, cotizaciones como formalizar a las personas, así trabajen por horas. Era una petición, una discusión de vieja data que se venía dando y que muchos estaban pidiendo. Algo de eso se incorpora en esta reforma laboral. ¿Eso no es positivo? ¿Eso no ayudará a formalizar empleo? En el artículo 88 dice que se va a reformar la plataforma de operaciones de la pila para adecuar las cotizaciones a tiempos parciales o cotizaciones semanales o por hora para las personas que tienen varios empleadores o para las personas que trabajan algunas horas a la semana. Eso es algo positivo, es un avance, sin embargo es un avance muy pequeño en términos de lo que necesita el país. Aunque es positivo y se debe fomentar, pues no va a solucionar todos los problemas estructurales de la rigidez de nuestro mercado laboral. Doctor Viana, una última pregunta sobre, esto ya es un estudio de ustedes, de Libertank, sobre la productividad laboral y factores asociados a los países de la OCDE. ¿Cómo está Colombia y cómo mejoramos o empeoramos, según ustedes, con esta reforma? Lo que encontramos es que Colombia es el país más improductivo de toda la OCDE. Es decir, mientras que un trabajador colombiano en una hora de trabajo genera en promedio $17, los demás países producen más de $100 a la hora trabajada por cada empleado. Es decir, queremos tener las reformas laborales y la seguridad laboral que tienen estos países que vemos ahí en esta lista, como Alemania, Estados Unidos, Irlanda, pero no somos ni siquiera la mitad de productivos de lo que son ellos. Es decir, queremos hacer lo que los países ricos hacen ahora que son ricos, pero no lo que ellos hicieron antes para poder llegar a esos niveles. El bienestar o las garantías laborales no se ganan con un decreto o el bienestar laboral no se legisla. Se logra a partir de incrementar la productividad de las empresas, con más empleo, con más emprendimientos y con más facilidades para lograr salir adelante. Como habíamos dicho, Víctor, esta reforma, si bien mejoró un poco frente a la que se había presentado en meses anteriores, no está diseñada para generar empleo, sino para proteger ciertos fueros especiales y a ciertos sectores particulares y deja por fuera a las personas más importantes de nuestro país, que son los luchadores desempleados e informales que todos los días están tratando de salir adelante, pero reformas como la laboral los van a dejar por fuera. Pues sí, algunos gremios también están diciendo, pues falta analizar todavía mucho del articulado, pero están diciendo eso, que es una reforma que no genera nuevos puestos de trabajo. Doctor Viana, gracias, feliz noche, feliz fin de semana. Gracias, Víctor, un abrazo para todos. Muchas gracias a usted. Seguiremos analizando la reforma laboral desde distintos espectros con diferentes personajes en nuestros próximos programas. A propósito, la nueva reforma laboral ha dejado un sinsabor entre muchos sectores que aseguran que el gobierno no buscó acuerdos con los gremios. Expertos hablaron sobre las preocupaciones que genera este nuevo proyecto. El proyecto de reforma laboral vuelve a dar de qué hablar. Los gremios ya empiezan a mostrar su preocupación con respecto a los artículos propuestos, como por ejemplo el generalizar el modelo de contrato a término indefinido. Vuelven y lo colocan un poco más fuerte y eso nos va realmente a generar condiciones inapropiadas. ¿Y por qué digo condiciones inapropiadas?
Mira que el sector empresarial debe tener diferentes opciones y no que se le imponga qué clase de contrato debe utilizar. Algunos expertos advierten sobre las consecuencias para el empleo formal. Una reforma laboral que pretenda justamente encarecer el costo del empleo formal, muy probablemente lo que va a generar es que se empeoren las dinámicas de generación de empleo y especialmente del empleo de calidad. Medidas como el recargo nocturno y dominical, que aumentaría al 100% en 3 años, además de los costos no salariales, aseguran impactaría el empleo formal. La implicación económica va a ser generosa por la disminución de la jornada, es decir, esas 2 simples horas que para muchos puede ser una ganancia, lo cual es una ganancia para la actividad del trabajador. También la implicación en el empresariado de esas 2 horas postergadas en el tiempo puede ser una deuda realmente insostenible. Esos costos no salariales pueden agregar cerca del 50 o 60% frente al ingreso del trabajador y naturalmente eso es un desincentivo muy grande para la contratación de empleo formal, especialmente en las micro y pequeñas empresas de nuestro país. Esas voces consideran que ese proyecto de reforma no está actualizado con la realidad del país. No reconoce la diversidad social y cultural del país, no reconoce la necesidad que tienen los micro, pequeños y medianos empleadores, que son los que más generan trabajo y que están en mejores posibilidades de generar trabajo formal, de que ese encarecimiento o ese, digámoslo así, esa imposición de unos costos fijos tan rigurosos y tan onerosos, pues no facilitan la vinculación de las personas. Desde Acopi advierten que esta reforma incrementaría los costos entre el 17 y 34%. Estiman además que generaría un impacto sobre la tasa de desempleo entre 1.7 hasta 3.4%. Y en el caso de la informalidad consideran que aumentaría hasta un 14%. Y sobre esta iniciativa del Ministerio de Trabajo también se pronunció la Central Unitaria de Trabajadores. Veamos las opiniones de su presidente, Fabio Arias. La Central Unitaria de Trabajadores respalda plenamente la nueva reforma laboral presentada por el gobierno de Gustavo Petro a través de su ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. En ella siguen condensadas los aspectos centrales de la estabilidad laboral, la intermediación y la tercerización, la formalización de trabajadoras domésticas, trabajadores rurales y repartidores, asimismo la recuperación del recargo nocturno, los dominicales y festivos y la incorporación de los estándares internacionales en materia de libertades sindicales. Por eso vamos a seguir exactamente respaldándola. Y la reforma laboral sí promueve el empleo y reduce la informalidad. Ya lo dije, vamos a formalizar rurales, domésticas y repartidoras. Y promueve el empleo porque en la medida en que los trabajadores tengamos mayores recursos en el bolsillo, producto de nuestra estabilidad laboral y de recuperar unas prestaciones que nos han quitado, con absoluta seguridad demandaremos más bienes y servicios y por tal motivo los empresarios tendrán que producir más y para producir más se requerirán más trabajadores. Con esta esencia vamos a seguir respaldando la reforma laboral y el próximo 20 de septiembre estaremos en las calles haciendo esta actividad. A propósito, otra de las centrales obreras, la CGT, criticó a la ministra de Trabajo por radicar, según ellos, de manera soterrada esa reforma, argumentando además que no fue concertada con todos los sectores que hacen parte de la Comisión de Políticas Laborales. Le pidieron al gobierno coherencia sobre la política de diálogo social. Es momento de hacer una breve pausa, pero cuando regresemos espere que la Aeronáutica Civil anunció nuevas rutas aéreas para la aerolínea pública, para la aerolínea Satena. Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos. Desde hace 13 meses, el sector de la construcción viene reportando caídas en la comercialización de viviendas nuevas. Muchas familias se quejan de que no encuentran con facilidad una vivienda para comprar, inclusive nueva o usada. Para evaluar este panorama, quiero saludar al doctor Mauricio Torres, gerente del portal especializado ciencuadras.com. Doctor Torres, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Hola, Víctor. Buenas tardes. Un gusto saludarte. Muy bien, muchas gracias. Han caído brutalmente, por decirlo de alguna forma, las ventas de viviendas nuevas este año, 50%, 60% en algunos meses. ¿Esto por qué se da? ¿Porque no hay viviendas para vender o porque la gente no está teniendo, digamos, la capacidad financiera o las capacidades económicas para comprar viviendas? Bueno, mira, lo que ha venido pasando en el sector realmente es que las capacidades financieras de los colombianos han cambiado. Como ustedes saben,
las tasas de interés han venido subiendo en el país y eso ha derivado en que, por supuesto, los colombianos tengan una capacidad adquisitiva menor. Vivienda hay una buena disponibilidad, hay más de 131.000 unidades disponibles en el país para que los colombianos compren. Y hoy las tasas ya han venido mejorando. Las caídas, como tú decías previamente, son de hasta el 70%, pero ya incluso lo vimos en la reunión con Camacol hace un par de semanas, ya tocamos fondo y de aquí para arriba las ventas se van a empezar a reactivar. ¿Por qué los precios no reaccionan? Es decir, si un señor que vende zapatos no está vendiendo zapatos, pues le empieza como a bajar el precio a ver si salen compradores. Porque eso no está pasando con el segmento de la vivienda, un mercado deprimido y los precios como que no caen, según los últimos reportes del DANE. Sí, mira, los precios no se han disminuido en general. Recuerda que, por ejemplo, la vivienda BIS está indexada realmente al valor del salario mínimo. Entonces, por eso es un valor que normalmente no se mueve tanto. Sin embargo, ten en cuenta algo que todos nuestros aliados constructores están haciendo esfuerzos importantes, en vivienda nueva me refiero, y están dando grandes descuentos. Hoy tenemos constructores que hay proyectos en los que dan 50 millones de descuento, otros dan 40, 20, 2 millones de pesos. Algunos han tenido unas iniciativas diferentes donde dan beneficios realmente para comprar en todo lo que tiene que ver con trámites, escrituración. Algunos dan electrodomésticos, patinetas. Realmente la oferta sí se ha ido moviendo. Los precios no cambian tanto porque hay unos temas asociados al salario mínimo, sobre todo en vivienda BIS. Por eso el precio no reacciona, pero sí los constructores están haciendo un esfuerzo dando grandes beneficios y buenos descuentos. Hoy reportaba el DANE que los precios de las viviendas nuevas en el último año habían crecido, o mejor dicho, en el segundo trimestre versus el segundo trimestre del año pasado, habían crecido 10,10%. Viviendas nuevas. ¿Qué ha pasado con los precios de las viviendas usadas? En vivienda usada los precios no han reaccionado mucho, se han mantenido. Si uno compara realmente en vivienda usada a nivel nacional, el cambio no es tan grande. El crecimiento en precios del año pasado estaba alrededor del 7.7%. Los precios no han cambiado mucho y lo que vamos a empezar a ver es que seguramente los precios se mantienen y posiblemente disminuyan con la reactivación. Las personas lo que están haciendo es buscar otras opciones y seguramente dar algunos descuentos para que la vivienda usada también empiece a mejorar la dinámica de venta en el país. Alguien me daba este consejo, yo no sé si hacerle caso o no, se lo pregunto a usted que es un experto, porque la gente dice, no, yo qué me voy a comprar una vivienda, porque eso, para comprar una vivienda hay que apalancarse, ¿no? Es decir, hay que pedir un crédito. Y en este momento estamos en un pico de tasas de interés impresionante. Y muchos decían, no, cómprela, porque usted compra sobre planos, ¿sí? Y cuando empiece a pagar la vivienda, el crédito, eso va a pasar un año y medio, cuando le entreguen la vivienda, seguramente en ese momento la tasa de interés va a estar más bajita, porque se espera que caiga la inflación y por ende la tasa de interés del Banco de la República y por ende la tasa de interés del crédito hipotecario. ¿Usted se compraría una vivienda hoy teniendo en cuenta ese panorama hacia adelante? Víctor, por supuesto. Mi respuesta a su pregunta es hágale caso. Ese es el concepto claro. Mire dos cosas rápidamente. La primera, en efecto, usted puede comprar una vivienda en preventa hoy que va a estar en entrega 1 o 2 años más adelante. Y ya el sector, en términos de las tasas, ha empezado a reaccionar. Usted va a ver que en 1 o 2 años las tasas van a volver a estar alrededor de los 2 dígitos iniciales, es decir, al 10, 11%. Pero ya hay hoy varios bancos que han hecho un esfuerzo importante en cambiar las tasas. Si usted ve, por ejemplo, bancos como el Banco de Vivienda tienen hoy tasas del 14% para vivienda BIS. Esa es una tasa que no se veía hace 2 años. Entonces, las tasas van a empezar a cambiar, pero es una muy buena oportunidad lo que usted dice hoy. Y es una buena oportunidad para los colombianos porque si usted compra hoy, aprovecha los descuentos que tienen los constructores. Hay subsidios, que ahora podemos hablar un poquito de eso, pero además cuando la vayan a entregar, seguro que la tasa va a estar más bajita. Claro, porque es que yo compro la vivienda sobre planos, pero no empiezo a pagar el crédito hoy. El crédito me lo desembolsan en 1 año o en 1 año y medio. Esperemos, todo indica, dicen los expertos, las tasas de interés van a estar más bajitas. Subsidios, ¿qué tanto ha afectado el tema de Mi Casa Ya a todo este mercado de la vivienda? El gobierno pues está celebrando que se adicionaron en el presupuesto 1 billón de pesos para reactivar el subsidio Mi Casa Ya. En fin, ¿esto le ha pegado muy duro al sector? Sí, realmente sí, Víctor, le ha pegado muy duro y el gobierno ha hecho unos esfuerzos importantes. Al comienzo de año, no sé si usted recuerda, anunciaron que se disponibilizaban más de 75.000 subsidios para comprar vivienda. Sin embargo, el proceso de entrega del subsidio es lo que ha venido complicando un poco el tema, porque antes el acceso al subsidio era inmediato, se hacía a través de la banca y simplemente la persona pedía el subsidio cuando estaba haciendo el proceso de crédito y se aprobaba. Hoy recuerde que tienen en Mi Casa Ya un proceso que va a través del Sisbén y eso hace que el proceso sea un poco más lento. Nos contaba la ministra hace 1 mes y medio
que el total de subsidios entregados es de 18.000 a corte de junio de este año. Seguramente va a ir mejorando la dinámica, pero ha afectado fuerte el sector. El que el gobierno esté haciendo esfuerzos va a reactivar mucho. Seguramente tenemos que encontrar la forma de entregar subsidios más rápido, pero hay otras opciones en los subsidios, no solamente el de Mi Casa Ya, y es bueno que los colombianos sepan que para comprar casa también pueden acceder a subsidios de vivienda a través de las cajas de compensación, en donde dependiendo del rango salarial pueden acceder a 23 millones de pesos para la cuota inicial o incluso hasta 35 millones de pesos, que está en el margen más o menos de lo que entrega Mi Casa Ya. Entonces hay otras opciones, no solamente Mi Casa Ya, sino si usted va a su caja de compensación, usted puede ser beneficiario de un subsidio para comprar vivienda. ¿Y ese cómo funciona? Digamos, ¿se limita por salario, por nivel de ingresos de la persona? ¿O qué condiciones debo cumplir para recibir ese subsidio? Pues que imagínese que le ayuden a uno con más de 20 millones de pesos de la cuota inicial. Sí, mire, Víctor, es fácil. Primero, lo más importante es que siempre los subsidios están disponibles para los primeros compradores. Es decir, si usted ya fue beneficiario de un subsidio, si usted ya es propietario de una vivienda, pues no va a estar dentro de las personas que pueden acceder, porque lo que queremos es que haya más propietarios en Colombia. Okay. Para los que no han tomado subsidio, a través de las cajas de compensación, si usted gana hasta 2 salarios mínimos legales vigentes, le van a entregar hasta 34.800.000, que es un dinero que usted puede aportar a la cuota inicial. Si usted gana hasta 4 salarios mínimos, puede acceder hasta 23 millones de pesos, igual para pagar la cuota inicial. De 4 salarios mínimos en adelante ya no puede acceder a este beneficio, pero muchos colombianos pueden acceder a ese beneficio para comprar vivienda y es un gran alivio para poder pagar la cuota inicial. Un resumen rápido, como usted decía, si usted suma esos 34 millones de pesos más su capacidad de ir pagando mensualmente, seguro usted se va a dar cuenta que de aquí a 1 año, a 2 años, completa la cuota inicial, accede a su casa y además el crédito va a estar más barato en ese momento. Bueno, ustedes van a hacer una feria. ¿En qué consiste? Creo que es virtual. ¿Ahí aprenderemos todas estas cosas o cuál es el propósito, el objetivo? Víctor, mire, nosotros desde 100 Cuadras y con el Grupo Bolívar venimos haciendo esfuerzos importantes con todos nuestros constructores para reactivar todo lo que tiene que ver con el sector. Hace poco estuvimos en el Gran Salón Inmobiliario, lleno total, la gente tiene ganas de comprar casa y nosotros queremos que compren. Tenemos muchos beneficios, ya le conté que en Vivienda Nueva tenemos hasta 50 millones de pesos, nosotros tenemos inmuebles propios que tenemos en descuento, en algunos 50 millones, 20, 10 millones de pesos, usted puede comprar ya, le aprobamos el crédito, le ayudamos a gestionar el subsidio, todo eso usted lo puede ver en 100cuadras.com. Estamos de feria, empezamos desde el 10 de agosto, vamos hasta el 8 de septiembre, así que apúrese, entre al portal y aproveche que tenemos todos los beneficios, tenemos inmuebles a nivel nacional, tenemos todos los beneficios, como le contaba, tanto de los constructores en vivienda usada, nosotros cuadramos todo para que usted pueda comprar, así que anímese, entre a la feria y aproveche porque realmente comprar casa siempre va a ser una muy buena inversión y esto se va a valorizar mucho en 2, 3 años, usted hace una muy buena inversión hoy y realmente va a encontrar buenos beneficios. Además, pues eso tendría su impacto macroeconómico, ¿no? La vivienda jalona a muchos subsectores de la economía. Doctor Torres, sí. Muchas gracias. Cuénteme. No, Víctor, es el segundo renglón de la economía. Todos le estamos apostando porque esto es hacer país entre todos. Entonces, si se reactiva la vivienda, prácticamente se reactiva la economía. Muchas gracias. Feliz noche, que esté muy bien. Gracias, Víctor. Un abrazo. Difícil panorama, pero hay buenas expectativas. Más información, la caída en la construcción de vivienda está presionando también incrementos en los cánones de los arrendamientos en el país, según advirtió hoy Fede Lonjas, desde Pereira, donde realizan su congreso anual. Veamos. Steven Herrera pagaba 600.000 pesos de arriendo, ahora paga 850.000 pesos. La verdad se ha subido mucho, pues muchas veces se ve uno muy apretado como para sacar también para la alimentación, los transportes, entonces sí ha subido mucho. Fede Lonjas, durante el congreso anual que realiza en Pereira, explica por qué las alzas en los arriendos. En todos los sectores se demanda vivienda. Hemos encontrado que últimamente los arrendamientos por la poca oferta de construcción están siendo objeto de unas alzas importantes. La casa que hace 2 años costaba 1.300.000 por el arriendo y puede estar en 2.200.000. En una vivienda de 60 metros cuadrados, estrato 3 en Bogotá, se paga entre 15 y 21.000 pesos el metro cuadrado. En la costa caribe entre 18 y 28.000 pesos. En la zona cafetera entre 15 y 21.000 pesos para el metro cuadrado. El valor del arriendo sí es un poco mayor en las ciudades principales, Bogotá, Medellín. En las ciudades eso se da por efectos de la demanda y en las ciudades intermedias el valor
para el tema de arrendamientos es un poco inferior al de obviamente las ciudades principales. El promedio de vivienda que más buscan los arrendatarios está entre los 40 y los 60 metros cuadrados. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos datos interesantes sobre las tiendas de barrio en Colombia. Ya volvemos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. 141 y corresponde al número de nuevas rutas que la Aerocivil anunció hoy para la aerolínea pública Satena. La medida busca facilitar que esta empresa conecte las capitales y ciudades intermedias con municipios alejados del país donde no hay servicio aéreo actualmente. Entre esos destinos figuran Caucasia, Buenaventura, Tolú, Ocaña, Mitú, Mariquita y muchos municipios más. Y la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, lideró hoy el Consejo Nacional de la Papa, donde oficializó el plan de ordenamiento productivo de este sector que busca beneficiar a cerca de 250.000 personas que trabajan en su producción en 280 municipios. Veamos en qué consiste. Queremos una papa que duplique su nivel de producción, que ganemos una soberanía alimentaria y sustituyamos las importaciones y que generemos excedentes para el mercado internacional con unas buenas prácticas sostenibles que caminen cada vez más en tecnificar, mejorar las prácticas y lograr la introducción de bioinsumos para hacer una producción agrícola adecuada con este proyecto de hacer una potencia mundial de la vida. Este plan va a trazar la hoja de ruta de los productores de papa y de toda la cadena en general, buscando mejorar productividades, buscando trazar la hoja de ruta de la producción nacional. Buscamos que en la cadena se evite en la medida de lo posible la cantidad de intermediarios que solo aumentan los costos a las canastas de los colombianos, buscando que los productores de papa puedan directamente vender a las grandes cadenas, a la industria nacional y a las tiendas de barrios y las Fruver. Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado, que regirá hasta el próximo lunes, será de 4.117 pesos con 78 centavos. Superó los 4.100 pesos ante comentarios del presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que quiere seguir subiendo las tasas de interés. Petróleo Brent, de referencia para Colombia, subió 1,72%. Se ubicó por encima de los $84 por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio para el fin de semana como referencia a 1.330.000 pesos por carga. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió, pero muy poquito, 0,05%. Acción más valorizada, preferencial del grupo Argos, con una ganancia de 3,33%, y la acción que más cayó fue la preferencial de Corfi Colombiana, tuvo un retroceso de 6,68%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Este domingo FENALCO celebra el Día Nacional del Tendero como un homenaje a los 450.000 dueños de estos negocios que hay en el país. Según su reporte, las tiendas de barrio generan 1.750.000 empleos. Siguen siendo muy importantes para la economía. La edad promedio, esto es muy interesante, de los tenderos es de 43 años aproximadamente. 52% de las tiendas son manejadas por mujeres y el 95% de las tiendas están ubicadas en barrios de estrato 1, 2 y 3. Desde Signo Pesos felicitamos a todos los tenderos de Colombia por su abnegada labor en favor de los consumidores. Así terminamos por hoy. Los esperamos el próximo lunes con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche, también un feliz fin de semana.